Este es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Hemos llegado a la lección número 9, que ha de desarrollarse el 31 de mayo del año 2025. El título de la lección de esta semana: En los Salmos, segunda parte. Versículo para memorizar. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Salmos 67, versículos 3 y 4. La lección de esta semana nos muestra una vez más cómo los salmos contienen información inspirada por Dios para mostrar eventos finales. La semana pasada, que fue la primera parte de los salmos, mostraba al pueblo de Dios y su conducta en el tiempo del fin, especialmente hablando de los 144,000. Esta semana se centra la lección en el carácter de Dios defendiendo a su pueblo en medio de las tribulaciones. También se presenta el juicio para los pueblos, siendo que el juicio de Dios es en dos etapas, o lo que podríamos también denominar la cosecha, que es el fin del mundo. En la lección anterior, los 144,000 eran presentados en Apocalipsis capítulo 14 como las primicias, o sea, los primeros frutos de la cosecha. Esto implica que debe haber segundos frutos que salen de las naciones, siendo pues que los 144,000 vienen de las 12 tribus de Israel. También hay una gran multitud que sale de muchas naciones en un momento cuando la iglesia sea revestida con el poder del Espíritu Santo y antes de que este mundo convulsione por completo y el juicio de Dios caiga sobre los impíos. Veamos pues cómo aparece en los salmos el amor, el cuidado y el poder de Dios reflejado a favor de su pueblo. Punto número 1. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Salmo 46 el que se remarca en esta lección. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 6, versículo 14, dice que el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Esto es una clara muestra de lo que sucederá a la segunda venida de Cristo, donde un gran terremoto ha de sacudir la tierra. Pero, ¿dónde estará el pueblo de Dios en ese momento? ¿Cuál será su refugio? Bueno, de hecho, la segunda venida de Cristo es el acto culminante de el fin de este siglo o de este mundo, para llevar a su pueblo al cielo. Antes de ello, como veremos más adelante, habrá mucha más convulsión. Sin embargo, el pueblo de Dios tendrá un refugio. El profeta Isaías, inspirado por Dios, dice en el capítulo 4, versículo 5: Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión. Si ustedes recuerdan, la semana pasada los 144,000 estaban sobre el monte de Sión. Eso queda en Palestina. Eso queda en Jerusalén.
Pues ahora Isaías lo está diciendo, que Dios va a crear sobre toda la morada del monte de Sión, y sigo la lectura, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Sí, ¿dónde será el refugio para el pueblo de Dios? Es en Sión, en las moradas donde Dios va a reunir a su pueblo, como ya hemos visto antes. Leamos ahora el versículo 6, Isaías capítulo 4, verso 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Punto número 2. Esperanza en medio de la confusión. Siempre en el Salmos 46, versículos 6 y 7. Braman las naciones, titubean los reinos. Alza él su voz y se derrite la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vemos entonces una vez más aquí, como dice el título de este punto, esperanza en medio de la confusión. La profecía bíblica revela lo que le ocurrirá a este mundo. Por ejemplo, la visión de Daniel muestra un mar tempestuoso del cual surgen naciones. Los vientos de la contienda y la guerra soplan sobre el mar pagano o gentil, dando origen a un reino mundano tras otro. Ninguno de estos reinos puede resolver los problemas que acosan a la humanidad. Los líderes mundanos en los que nos atrevemos a confiar son casi siempre tan pecadores y egoístas como el resto de nosotros. Ninguno de los reinos mostrados a Daniel resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios. Solamente uno, el reino de Dios, como aparece en Daniel 2, 44 y 45. También Filipenses, o sea, el apóstol Pablo hablando a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, el reino de los cielos, el reino de Dios, implantado primero en nuestro corazón, implantado luego en la tierra, es el único que puede resolver los problemas de la humanidad y el único que puede darle refugio a su pueblo. Leamos ahora en el libro inspirado Profetas y Reyes, página 540. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultan insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Israel es salvo con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Amén. Pasamos ahora entonces al punto número 3, titulado Bajo sus pies. Es ahora el Salmo 47, versículos del 1 al 4. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Eterno, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra.
Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Qué hermoso salmo y qué tremendo. En tiempos antiguos se dice que cuando alguien conquista o conquistaba un territorio, es que lo ponía bajo sus pies. De hecho, pues hemos visto que cuando Adán se dio a la tentación del enemigo y cayó en pecado, le dio el dominio total del planeta a Lucifer. En otras palabras, la humanidad y la tierra vino a estar bajo los pies de Satanás. Él la declaraba como su propiedad. Sin embargo, vemos que Dios ha de restaurar por completo este dominio que perdimos a causa del pecado. Veamos ahora dos textos muy interesantes que aparecen en las Escrituras. Uno está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. Específicamente el verso 17 dice: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es su segunda venida. Y vemos que el Señor no toca la tierra, sus pies no tocan la tierra. Pero si vamos ahora a el libro de Zacarías capítulo 14, en el versículo 4 dice: Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué vemos aquí? Vemos poniendo los pies sobre el monte de los olivos. Este texto tiene una doble aplicación. La aplicación que el conflicto de los siglos le da en la página 644 dice de la siguiente manera: La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Está aplicando estos textos después del milenio, cuando la santa ciudad baja, los redimidos también vienen con Jesús. Él pone sus pies sobre el monte de los olivos y éste se parte en dos. Y luego los redimidos entran en la ciudad. Ahora, esa es la primera aplicación que hace el conflicto de los siglos. Pero ahora veamos una segunda aplicación que tiene que ver antes de la segunda venida de Cristo. El contexto inmediato del texto así lo dice. Capítulo 14 de Zacarías, versículos del 1 al 3. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Notemos, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Si lo notan, hermanos, en ambos tiempos o en ambas aplicaciones hay una ciudad, Jerusalén. Después del milenio es la Jerusalén celestial. Y esa Jerusalén celestial jamás será tomada por los malvados ni por las naciones.
porque del cielo descenderá fuego de Dios y los consumirá. Pero en esta otra aplicación, que es antes de la segunda venida de Cristo, vemos a una Jerusalén, la terrenal, la actual, que ha de ser tomada y destruida. ¿Y quiénes harán esto? Lo harán naciones que se han de reunir para poder combatir contra Jerusalén. Pero luego viene Dios y combate con aquellas naciones. En ese contexto, sigue el verso 4, dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esta aplicación, entonces, no es una aplicación en la que veremos a Cristo en pie sobre el monte de los olivos. Sabemos que Jesús, durante las escenas finales de este planeta, estará caminando sobre la tierra, como lo vio la sierva del Señor en una visión. Porque Jesús puede estar al mismo tiempo en la tierra y puede estar al mismo tiempo en el cielo, en el lugar santísimo. Así que, por lo tanto, vemos que esa parte de Jerusalén, ese territorio de Palestina, ha de ser purificado antes de la segunda venida de Cristo para que su pueblo se reúna allí, en ese lugar. Por eso se verá al Cordero, se ve a los 144,000 sobre el monte Sión, como vimos la semana pasada. Así que de una manera figurativa, veremos entonces a Cristo poner sus pies sobre el monte de los olivos. Compartiremos una cita más adelante en el punto que continúa. Será el punto número 4, titulado Vino y Sangre. Leamos ahora en el capítulo 75 del Salmos, o más bien dicho, Salmo 75, versículos 7 y 8. Mas Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano del Eterno, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Comparemos este pasaje de Salmos con otros textos en el Nuevo Testamento. Leamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como vemos, mis hermanos, vemos aquí el vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Pues la ira de Dios es exactamente el juicio de Dios sobre las naciones. Ahora leamos en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 16, página 238. Aquellos que ahora no aprecian ni estudian ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las temibles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Eterno y no la hallarán. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Aquí está el texto, donde la sierva del Señor dice: vi que el Señor durante el juicio caminará
por la tierra al fin del tiempo. Por eso es que de manera, de una forma invisible, Cristo estará en la tierra durante los juicios. Como vimos la semana pasada, primero habrá un juicio en la iglesia de donde surgen las primicias, los 144,000. Pero luego hay una gran multitud, de la cual se dice en Apocalipsis 7:9, viene de todas las naciones. Una vez que sean sellados y numerados todos los santos, entonces el juicio de Dios a través de las plagas, su ira, caerá sobre la tierra, como aparece en Salmos, vino y sangre. Veamos ahora el último punto de la lección, el número 5, para que se conozca tu salvación. Ahora pues, vamos al Salmos 67. Dice los versos del 1 al 4. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Selah. Mire qué maravilloso salmo. Habla del juicio en las naciones y habla también de dar a conocer su salvación, porque Él ha de resplandecer su rostro sobre su iglesia. Pero también dice que pastoreará a las naciones. Es decir, aquí aparece Dios como un pastor guiando a su rebaño. Este salmo de David, sabemos que David también era un pastor, apela a Dios para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones tu salvación. Desgraciadamente, el pueblo de Dios hasta el día de hoy ha fracasado en la tarea de dar a conocer al mundo la salvación, porque no hacemos lo que decimos. Somos buenos para hablar, pero somos muy malos para cumplir y que se vea en nosotros la gloria de Dios. La historia de Israel antiguo contiene capítulos oscuros. Incluso ellos mataron a los profetas y mataron al Hijo de Dios. Pero no digamos mucho de ellos porque nosotros hemos repetido la historia. ¿Cuántas veces Dios ha mandado mensajes y hemos sido como el pueblo de Israel, o peor aún, rechazando sus mensajes? Pero llegará un momento en que la gloria de Dios se ha de reflejar en su iglesia. Veamos un par de textos en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 15. Dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Eterno te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Vemos aquí que el Señor ha de hacer una limpieza en su pueblo, y a los que queden ha de llamarles sus escogidos, y les llamará por otro nombre. Pero ahora vamos al capítulo 60 del libro de Isaías. Una vez que ha sido purificada su iglesia, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. En este momento, ¿no? Ha venido la luz de Dios. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Noten, mis hermanos, que esta es una profecía para los últimos días que está en misma línea con el Salmos 75. Ahora, Isaías 60, versículo 4 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos.
¿Por qué, mis hermanos? Porque los 144,000 han de ir a todas las naciones y traerán a muchos que se han de congregar a ellos. Y de esta manera entonces veremos la gloria de Dios reflejada entre las naciones. Habrá un tiempo de gran convulsión, pero también habrá un lugar de refugio para el pueblo de Dios. Ojalá que todos podamos estar allí bajo el refugio que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos dé paz y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.